Chicos, pues qué placer, de nuevo les repito, qué placer es estar con ustedes. Y el día de hoy les quiero hablar acerca de enfermedades que sufren los líderes, ¿no? Vamos a hablar del liderazgo cuando está enfermo. Y específicamente vamos a hablar acerca de 3 enfermedades que aquejan a los líderes de hoy, a los líderes de la actualidad. ¿Por qué a los líderes de hoy o por qué tendríamos que hacer esa distinción entre líderes de antes y líderes de hoy? Bueno, porque lamentablemente en la actualidad se han perdido muchísimos de los principios y de los elementos básicos, elementales, vitales del liderazgo, ¿sí? El liderazgo es uno de los temas que lejos de ir mejorando con el tiempo, por ejemplo, como la medicina, que la medicina ha tenido unos avances impresionantes, ¿verdad? Y que gracias a esos avances las personas tienen una esperanza mayor de vida en la actualidad que en siglos pasados, etcétera. En el caso del liderazgo ha sido todo lo contrario. Ha sido todo lo contrario, es decir, los principios que antes se utilizaban y que le daban solidez y que le daban respaldo y mucha eficacia a los directivos, llámese en las empresas, llámese en las familias, e incluso cuando nosotros ofrecemos un servicio a alguien más, al final somos líderes porque servimos, ¿verdad? Y porque transmitimos una visión, ya lo hemos dicho muchas veces. Bueno, todos esos principios se han ido perdiendo, ¿no? De hecho, Stephen R. Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, hace un comentario muy interesante, pero muy doloroso, chicos. Y él menciona que él hace un análisis de la literatura del último siglo. Cuando él escribió su libro de los 7 hábitos hace como unos 40 años más o menos. Y entonces él se va atrás un siglo y dice que un siglo atrás la literatura estaba enfocada en el ser, ¿verdad? Es decir, en cómo la persona construye su carácter para después dar resultados. Y posteriormente él nota que de unas décadas en adelante, la literatura está enfocada en el tener y en el hacer. ¿Qué significa? Que se perdió de vista la esencia y se enfocaron nada más en una serie de acciones que no necesariamente garantizaban un resultado a largo plazo. A lo mejor sí generaban un resultado inmediato, muchísimo más espectacular, más llamativo, pero a largo plazo no generaban resultados y no solamente eso, sino que traían más problemas que los beneficios que en verdad representaban, ¿no? Entonces, esto para explicar que hay en el ser humano y específicamente en los líderes, tenemos una tendencia a olvidar esos principios y esas herramientas que son esenciales y que verdaderamente nos generan fruto, ¿no? Y al generar al olvidarlas o al manifestar ese olvido, entonces lo que sucede es que como líderes nos vamos enfermando, ¿bien? Otra vez quiero insistir, recordemos chicos que para ser un líder no necesitamos estar al frente de un equipo, no necesitamos estar en la cima de una corporación o cosas por el estilo, sino que yo soy líder desde el momento en el que decido servir a una persona y ayudarle y transmitirle una visión. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un cliente, entonces soy líder de ese cliente porque decido ayudarle, decido servirle, decido transmitirle una visión, decido velar por sus necesidades, decido transmitir una serie de exigencias, etcétera. Bien, entonces no perdamos de vista eso, porque entonces eso significa que nos atañe a todos este tema. Bien, no caigamos en el error de decir, sí, ya, qué bueno que me dices, Bosco, yo conozco a varios que la están regando en esto. Olvidémonos de eso en este momento, porque recordemos que el liderazgo tiene que ver con nuestra propia responsabilidad. Entonces, la pregunta hoy va a ser, ¿de cuál de estas enfermedades estoy padeciendo? Bien, caray. Les quiero platicar que en una ocasión, ya hace varios años, yo creo que en los primeros años de mi carrera como consultor, estaba, estaba con un director de una cadena de restaurantes y aquí en Guadalajara. Y entonces estaba platicando con él porque me estaban pidiendo un programa para como de motivación y de compromiso, y que hiciera que se comprometieran los meseros, ¿no? Y los capitanes.
Y yo escuchaba con atención a este señor y bueno, escuchaba su queja, y me decía, no, Bosco, es que deberás de ver porque no se comprometen a dar un buen servicio a las personas, etcétera. Y, y me llama mucho la atención cómo se quejaba, ¿no? Tenía una queja muy amarga dentro de él. Y bueno, yo pues seguía escuchándolo. Y entonces, ya cuando terminó, yo le dije, muy bien, vamos a ponerle un nombre ficticio, vamos a pensar que se llamaba Juan, ¿no? Entonces le dije, Juan, muy bien, entiendo lo que dices, tienes completa razón, definitivamente esa no es manera de trabajar de la gente, no te puedes quedar de brazos cruzados, etcétera. Y le digo, pero ¿sabes qué? Está bien, puedo armar ese programa para tu gente, pero necesito que sí o sí las personas, los directivos y tú incluido, tomen una formación aparte, porque yo me dedico al liderazgo, entonces necesito darles una formación aparte, primero, para que ustedes tengan la capacidad posteriormente de que cuando yo le haya dado la formación a tu equipo, eh, pues tú le puedas dar, digamos, como ese mantenimiento, ¿no? Porque la realidad es que todos estos problemas provienen del liderazgo. Y entonces el tipo en el momento que le dije, clarito vi cómo se empezó a poner rojo y hizo una cara de desesperación y me dice, no, Bosco, es que no me estás entendiendo. Ellos son los del problema. Y dije, rayos. Me sorprendió de verdad porque este señor, esta persona, estaba actuando y estaba hablando de una manera de completa irresponsabilidad y ceguera. ¿Sí? ¿Qué significa? Que él no quería aceptar y no quería entender que en realidad el problema era él. Y si no era él el problema, al menos sí tenía la responsabilidad de hacer algo al respecto. Y ya lo hemos dicho muchas veces, recordemos siempre la regla de las dos P's. Lo que no es tu responsabilidad es, digo, lo que no es tu culpa es tu responsabilidad. O en otras palabras, lo que no promueves, lo permites. ¿Verdad? Entonces, eh, yo me puse firme y le dije, de hecho, así te la pongo. O sea, porque entiendo lo que me dices. Ellos son el problema, pero no. Te digo, tú eres el problema. Y así te la pongo. Si no trabajo contigo primero, entonces no puedo trabajar con tu equipo. ¿Sí? Y me dijo, bueno, entonces pues no se hace nada. Bueno, entonces imagínate, un líder que es capaz de dejar que su equipo y sus resultados se vayan al caño con tal de él no trabajar en sí mismo. Qué aberrante situación. Entonces, ¿por qué les comento esto, chicos? Porque muchas veces cuando hay problemas en un equipo, en un entorno, en una sociedad, en una familia, en una empresa, en una organización, lo que tú quieras, normalmente podemos rastrear como origen de esos problemas al líder. ¿Sí? Otra vez, no quiere decir que el líder esté intencionadamente buscando coartar o echar a perder el equipo, ¿verdad? Obviamente ninguna persona en su sano juicio va a buscar que se haga eso. Sin embargo, no deja de ser real que en la mayoría de las ocasiones el líder es la raíz del problema. Bien, entonces, de nuevo, quiero que lo traduzcamos a nosotros, porque a lo mejor tú piensas, bueno, yo no estoy al frente de un equipo, entonces no aplica conmigo. No es así. Muchas veces, por ejemplo, nos quejamos de conductas con los clientes, ¿no? Pero si nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo como líderes con esos clientes, entonces quiere decir que muchas veces esa conducta tiene su origen o su permiso en nosotros. ¿Sí? Y de hecho, quiero ser un poquito más específico y te quiero explicar, quiero explicarte, antes de que entremos ya en el tema como tal, quiero explicarte la diferencia entre enfermedad y síntoma. Muchas veces la confundimos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, si un día empiezo a moquear, ¿verdad? Y empiezo a toser, digo, es que estoy enfermo de gripa, ¿verdad? O yo puedo decir, es que me enfermé, ¿por qué? Pues porque tenía flujo nasal, porque tenía tos.
No es verdad. O bueno, ahora diríamos medio COVID, ¿no? Pero no es verdad, no estás enfermo de tos o no estás enfermo de moquera. La tos y la moquera son solamente los síntomas, las manifestaciones de la verdadera enfermedad, que la verdadera enfermedad consiste en un desequilibrio, según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad consiste en un desequilibrio de tu estado biopsicosocial, ¿no? Entonces, la enfermedad se pudo haber dado, por ejemplo, a raíz de un virus, a raíz de una bacteria, lo que tú quieras, pero la tos, la moquera o, por ejemplo, la fiebre, etcétera, son solamente los síntomas, las manifestaciones de esa enfermedad. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Muchas veces confundimos síntoma con enfermedad. A veces en los equipos, en nuestros clientes, en nuestras familias, vemos que las personas tienen conductas que son inadecuadas, ¿no? Que son dolorosas, que son cansadas. Y no estoy diciendo que está bien eso, pero tenemos que rastrear esos síntomas hasta su origen y es entonces cuando encontramos que muchas veces se debe a los líderes. Y específicamente a algo que como líderes no estamos haciendo, porque otra vez vuelvo a lo mismo, este tema del desequilibrio. ¿Sí? Algo que debería estar sucediendo, pero que terminamos por no hacer. Entonces, no perdamos de vista eso, chicos. Y entonces quiero que hablemos acerca precisamente de estas tres enfermedades que los líderes padecen, que ojo, otra vez, son las verdaderas enfermedades. La manera en la que están los equipos solamente es el síntoma. La manera en la que los clientes reaccionan solamente es el síntoma. La manera en la que los hijos o la pareja reacciona solamente son síntoma de lo que nosotros como líderes hacemos. Y ojo, también ya saben que me gusta repetirlo, no caigamos en la trampa entonces también de creer que las personas no tienen una responsabilidad, la tienen verdaderamente, cada quien tiene una responsabilidad individual y rendiremos cuentas al respecto, ¿no? Y tendremos nuestras propias consecuencias. Entonces, si alguien en tu equipo, si alguien en tu familia, si uno de tus clientes tiene una conducta que a pesar de que tenga su origen en un error que tú estés cometiendo, eso no le quita su propia responsabilidad, pero tú como líder tienes una responsabilidad aún mayor porque eres una persona de influencia. ¿Sale? Entonces, como líder, debes primeramente entonces diagnosticarte, saber si verdaderamente estás padeciendo estas enfermedades para también saber qué efecto están teniendo en las personas en tu equipo y no resulte que te esté saliendo carísimo, ¿no? Que solo hay algo peor que estar enfermo, chicos. Y eso es estar enfermo y no saberlo o no reconocerlo, ¿sí? Entonces, súper importante porque no podemos solucionar nada que no sepamos que es un problema, ¿verdad? No podemos hacerlo. Entonces, vamos a ver, chicos, estas tres enfermedades y evalúate tú con completa sinceridad, con completa claridad, si es algo en lo que tengas que poner atención y entonces tienes que trabajar en esto. Bien. Entonces, tres enfermedades que aquejan a los líderes de hoy. Y la primera enfermedad, chicos, es la ceguera. ¿Sí? ¿Qué significa este tema de la ceguera? Ay, caray, estas animaciones quedaron mal. La ceguera significa que el líder carece de una visión clara y concreta de cómo servir a los demás. Y en su lugar tiene sus ojos puestos en tonterías, en superficialidades, como objetivos personales, como actividades o como números. Bien. Mucho hemos hablado también de la visión, chicos. La visión es la base del liderazgo. La visión es lo que distingue un propósito de una actividad, por ejemplo. Sí. Cuando no hay visión, entonces las personas hacen las cosas por actividad y entonces pierde el sentido, pierde el propósito, pierden el empuje. No es raro que los equipos, las personas, incluso los clientes se muestren apáticos y con falta de compromiso a lo que se tiene que hacer porque el líder no les transmite una visión clara
y contundente acerca de cómo están cambiando la vida de las demás personas. Ojo, no una visión acerca de los objetivos internos de la empresa. Para 2025 vamos a hacer una empresa de tal tamaño, o para tal mes yo quiero lograr tantas ventas. Eso no es visión, es una meta personal o una meta de empresa o una meta, y es válido tenerla, qué bueno que la tienes, pero eso no es visión. Visión significa cómo quiero ayudar a las demás personas. Eso es visión. ¿Cómo es ese futuro de las personas a las que ayudo cuando ya su problema no existe, cuando ya está solucionado gracias a mi ayuda? Eso es visión. Pero cuando no la hay, entonces las personas y los líderes se enfocan en las actividades. Y obviamente las actividades son tediosas, son cansadas. Sí, estaba leyendo el otro día un artículo de, ¿cuándo fue? 2016, no me acuerdo específicamente de qué año, ¿no? Pero de Villahermosa, Tabasco, porque vi un muro, una fotografía con un muro, con un dique, hecha, o sea, era una fotografía de un dique más bien, no con un dique, de un dique hecho de costales de arena. Y el titular de la fotografía decía, más de 2 millones de costales se necesitan para salvar a Villahermosa, ¿no? ¿A qué se refiere, a qué se refería el autor del artículo? A que la Guardia Nacional, en conjunto con varias dependencias, construyeron un dique literalmente con 2 millones de costales de arena para evitar las inundaciones en Villahermosa, Tabasco. ¿Sí? Entonces, imagínate 2 millones de costales de arena. ¿Cuánto tiempo debió haber tomado y sobre todo cuánto esfuerzo humano? Si las personas que armaron ese dique solamente estuvieran pensando en palear arena y llenar costales, te aseguro que a los 20 o 50 costales ya habría dicho, no, bótate, no, ya traigo ampollada las manos, ya que enfadoso hacer esto, porque no es una actividad como que tenga mucha variedad, ¿no? O sea, agarras la pala, echas la arena, ¿no? Listo, amarras el costal, el que sigue. Entonces, la actividad en sí misma es aburrida, puede ser incluso tediosa o hasta dolorosa. Pero cuando hay un propósito, cuando hay una visión, entonces cambia. Pero lo que sucede entonces, la enfermedad de los líderes de este siglo, chicos, es precisamente que estamos ciegos. No nos dedicamos, no nos detenemos a desarrollar una visión. Nosotros mismos, deja tú de que las personas, nosotros mismos no desarrollamos una visión, entonces no sabemos a dónde vamos. Entonces, por eso siempre nos perdemos, por eso nos frustramos cuando, ¿por qué la gente no llega a las metas? ¿Por qué yo no puedo llegar a la meta? Sí, es increíble, por ejemplo, a nivel comercial, chicos, para los que atendemos a personas, para los que somos asesores o consultores, a nivel comercial, es increíble lo fácil que se vuelve un proceso comercial, un proceso de ventas, cuando tienes claridad acerca de la visión, porque cuando tienes claridad acerca de la visión, tienes claridad acerca del problema. Y cuando tienes claridad acerca del problema, entonces le puedes explicar a las personas fácilmente y las personas dicen, sí, fíjate, no había pensado en eso. Bien, entonces, ese es el primer error. Y pregúntate entonces tú, ¿tienes visión? ¿Estás desarrollando una visión clara y concreta y apasionante? Yo agregaría apasionante. Porque si no lo estás haciendo, entonces con justa razón las personas no están confiando. Bien. Vámonos con la segunda enfermedad. La segunda enfermedad es la mudez, chicos. Y con mudez nos referimos a que sí tenemos una visión, pero no la comunicamos. Y no la comunicamos, fíjate, con estos tres elementos, con constancia, creatividad y pasión. Con constancia significa que vez tras vez, tras vez, tras vez, que no dejamos de hacerlo. Sí, eso es constancia. No significa que un día a inicio de año yo comunico o que cuando me encuentro con mi cliente, entonces pues al principio de la conversación le platico de la visión y listo. No, la visión tiene que estar comunicándose constantemente en cada intervención. Sí, yo lo veo, yo lo pienso de la siguiente manera. No sé si han visto alguna vez las plaquitas de acero que salen en las películas de los soldados, pero que si vas a alguna plaza, por ejemplo, acá en Guadalajara, este,
Si vas a Centro Magno, a galerías, ese tipo de plazas, hay puestitos y ya ahí te acercas y te hacen tu plaquita, ¿no? De aluminio. La manera de grabar el contenido que tú quieras en esas plaquitas es por medio de la presión. Y obviamente ya existen máquinas para eso, pero pero se requiere una gran fuerza y una gran constancia, una gran insistencia, ¿no? Entonces, como líderes necesitamos grabar, necesitamos troquelar en la mente y el corazón de las personas la visión. Y eso no se va a lograr con una ocasión, se va a lograr de manera constante. Lo mismo aquí entra entonces en el tema de la creatividad. Necesitamos buscar maneras creativas, porque si estoy de acuerdo que si entonces decimos siempre lo mismo de la misma manera, entonces las personas van a estar enfadadas. Fíjense, yo como siempre, mi tema no gira en torno a otra cosa que no sea la visión, porque es la base. Obviamente, en el tema del liderazgo hay muchas competencias involucradas, muchos elementos involucrados, pero la base es la visión. Fíjate cómo siempre gira todo en torno a eso, pero ya sacamos el tema de una forma, ya lo sacamos de otra, ya decimos, ya insistimos en una parte, ya insistimos en otra. Entonces, ese es el trabajo del líder, estarlo hablando, estarlo comunicando constantemente y por último, de una manera apasionada. Si yo te platico esto así con cara de aburrido, de flojera, pues tú vas a decir, ah, órale, pues qué interesante, pero pues no me convences, ¿no, Bosco? Porque a ti no te enciende, mucho menos a mí, ¿verdad? Entonces, como líderes necesitamos apasionarnos, chicos. Y hay que apasionarnos. Ustedes saben que yo estoy en contra de la idea de pasión en sentido emocional, ¿no? Pasión es más un sentido de compromiso. Pasión significa tener un compromiso con una causa, con un problema. Eso significa pasión. Pero ahora sí ya hablo en un sentido emocional. Apasionante es emocional. Sí, o sea, verdaderamente convencidos de lo que estamos haciendo. Si no hay esa convicción, entonces no podemos transmitir la visión a las demás personas. Los que estuvieron en el curso de Ingeniería en la Visión recordarán que al último, cuando les hablo de los tres pilares de la persuasión de Sócrates, precisamente uno de los elementos es el patos. Y el patos significa que tú vas a ser más persuasivo en función directa a qué tanta emoción y convicción transmitas a través de tus palabras. Si esto a nivel comercial también, chicos, es súper importante. Muchas veces los clientes no se sienten convencidos porque hay una pasividad, hay un sinsabor en nuestras palabras que dicen, bueno, lo que dices tiene lógica para mí, pero no lo estoy trasladando acá. Entonces, chicos, insistamos, trabajemos mucho en comunicar eso. Muchas veces no lo hacemos por miedo, muchas veces no lo hacemos por flojera, por indiferencia. He escuchado a tantos líderes decir, no, es que yo no tengo que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Ellos saben y se supone que lo hacen porque les conviene, ¿no? Porque les voy a pagar o porque les conviene. Estoy de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo. No puedes esperar como líder un buen resultado si tú no estás comunicando una visión. Así de sencillo, aunque la tengas en tu mente. Sí, entonces, la segunda enfermedad es eso, la mudez. Líderes que están pecando de quedarse callados. Tienen la visión, pero no la comparten. Eso no sirve de nada. Y vámonos con entonces la tercera, que es la sordera. La sordera la vamos a entender como esa actitud del líder que no dedica tiempo ni atención a conocer la visión individual de las personas en su equipo, chicos. ¿Sí? Ojo, visión individual. Oye, Bosco, ¿quiere decir que entonces debe de haber muchas visiones? No, lo que significa es que como líderes necesitamos asegurarnos de que la visión de cada persona vaya en la misma dirección que en la visión que tenemos como organización, como equipo, etcétera. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que
Por ejemplo, si yo tengo la visión de servir a las personas y hay alguien, quiero incluir en mi equipo a alguien que no le interesa en lo más mínimo servir ni ayudar, entonces no hay una razón para que trabajemos juntos. Así de sencillo. Sí, entonces tenemos que detenernos. A nivel comercial, esto es igual, ¿no? El otro día le pasó algo muy curioso a mi esposa, la contactaron, ella es gerente administrativa de una escuela y la contactaron para ofrecerle un ERP, un sistema de gestión administrativo, ¿no? Muy padre y todo, pero estuvo bien chistoso porque ya le iban a tener la sesión, la videollamada, y entonces ya ella se conecta y la asesora de la empresa, se conecta y lo primerito que hace es preguntarle, ¿me escuchas? Y mi esposa, sí, y mi esposa asumía que se iban a presentar, ¿verdad? O sea, como por lo menos, oye, ¿cómo nos llamamos, no? Y entonces la asesora dice, ¿me escuchas? Mi esposa le contesta, sí, me escucho. Muy bien. Y empieza a soltarle y le empieza, mira, este RP funciona de la siguiente manera, y le empieza a decir un montón de cosas de sistemas contables administrativos y no sé qué tanta cosa. Y mi esposa estaba especialmente enfocada en el tema de la biblioteca. O sea, era uno de sus intereses más grandes. Y le mencionó todo, menos el tema de la biblioteca, siendo que ella ya había expresado a través del primer contacto que tuvieron que era su especial atención. Entonces ya siguió hablando un rato, como 20 minutos la mujer, y entonces le dice, ¿sabes qué? Perdón, te tengo que detener, es que me interesa mucho este tema de la biblioteca, era por lo que yo venía interesada, no sé si me puedes explicar un poquito más al respecto. Y la mujer hace cuenta, como si no le hubiera hablado, así, bueno, parecía que le escuchó, pero asintió, dice, muy bien, y continuó hablando de lo que quería. Y en ningún momento le tocó el tema de la biblioteca, en ningún momento le tocó el tema de las currículas, jamás lo tocó. ¿Sí? Obviamente, como te imaginarás, debut y despedida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, chicos? Que muchas veces no nos detenemos a escuchar. Como líderes no conocemos los anhelos de las personas en nuestro equipo. Como líderes no conocemos los anhelos y los deseos de nuestro cliente. No solamente la necesidad, ¿no? Tenemos que escuchar la queja, el dolor. Y yo sé que muchas veces, Bosco, qué cansado, ¿no? Escucha, no, pues ni que fuera psicólogo para escuchar los problemas de las personas. Pues no, eres algo más que un psicólogo. Sí, eres un líder. Eres alguien que se enfoca en impactar y transformar la vida de las personas en tu giro, en tu área, en tu puesto, como tú quieras. Pero cuando no nos detenemos entonces a entender esa realidad de las personas, entonces difícilmente las podemos guiar, difícilmente podemos ayudarles a entender si sí podemos ayudarles o no, o si sí podemos guiarlas o no, o si sí vamos en la misma dirección. Y deja tú de eso. Difícilmente podemos generar en ellas suficiente confianza como para que nos otorguen el derecho a dirigirlos. Sí, como bien dice ahí la famosa frase, el gran arquitecto del universo nos dio 2 oídos y una sola boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Entonces, esta área es bien importante, chicos. Conozco una cantidad impresionante de líderes que tienen una buena intención. Ojo, no estoy poniendo en tela de juicio las intenciones. Las intenciones ahí están, son buenas. Yo estoy seguro que todos aquí los que estamos escuchando tienen una buena intención hacia las personas, pero no es el punto de la intención. La intención realmente no sirve de nada si no me lleva en una ruta específica de acción. Entonces yo puedo tener toda la intención de ser claro, yo puedo tener toda la intención de ayudar a las personas, de motivarlas, de lo que tú quieras, pero si no estoy escuchando, entonces no me sirve de nada. Entonces, si tú estás dirigiendo un equipo, siéntate con cada uno de ellos, conoce sus anhelos. Una vez que conozcas sus anhelos, le vas a poder decir, ¿sabes qué? Ese anhelo que tienes, ese deseo, esa meta,
la puedes lograr si trabajas en esta visión que estamos trabajando. Y entonces ahí conectamos las visiones. Igual con el cliente. ¿Sabe qué? De eso que se queja, lo puede lograr si usted contrata este servicio, si usted sigue todas mis indicaciones, cumple con todos estos requisitos, etcétera. Bien, no lo perdamos de vista, chicos. No lo perdamos de vista. Entonces, mi invitación el día de hoy es a que nos evaluemos. Perdón. Mi invitación el día de hoy es a que nos evaluemos. Ya estamos terminando. Y les quiero dejar una historia. Los quiero dejar pensando con esta historia. Hace un tiempo estábamos en una zona de la sierra. Veníamos un grupo, ¿verdad? Y traíamos a un guía y vimos que se empezó a nublar el cielo. Y llegamos a un punto, pues, tú estás en un lugar que no conoces, ¿verdad? Y en un lugar como la sierra, como el bosque, pues dices, no sé qué lugar es este, ¿no? O sea, es algún lugar, ¿no? Pero llegó un punto en el que el guía dijo, aquí estamos cerca de la casa de fulanito, ¿no? Entonces, nos tenemos que desviar, pero no tiene chiste que vayamos todos. Entonces, yo voy a llevar a un par de personas, vamos a ir rápidamente y regresamos a más tarde en una hora, espérennos y después ya continuamos, ¿no? Está bien. Y entonces, estábamos ahí esperando y nos dijeron, no, pues llegamos como en una hora. Está bien. Nos quedamos platicando, pasó la hora, no llegó, pasó otra media hora, pasó una hora más y veíamos que cada vez más el cielo se empezaba a poner negro. Y decíamos, híjole, pues esperemos que llegue antes de que llueva porque si no aquí nos vamos a poner una empapada y pues no, ¿verdad? Y entonces después como de 2 horas llegó el guía con estas personas, ya cuando se había pasado el cielo oscuro que al final no llovió. Y le dijimos, oye, ¿por qué se tardaron tanto? No, dijeron una hora y se tardaron más del doble. Dijeron, es que nos estábamos esperando por seguridad, porque en esta zona caen rayos. Y yo digo, ¿es en serio? Chicos, algo que Paul Washer, un predicador muy famoso que yo sigo, dice, y esto aplica a todas las personas independientemente de la fe que profesen. Él dice que un hombre o una persona está en gran peligro cuando ignora que está en peligro. ¿Sí? Otra vez te lo digo, una persona está en gran peligro cuando ignora que está en peligro. ¿Sí? Así como nosotros estábamos en gran peligro por nuestra ignorancia, porque no sabíamos que en esa zona caían rayos y el otro, el guía muy, muy seguro allá donde estaba, ¿verdad? Muy, muy tranquilo. Pero nosotros lo ignorábamos, entonces estábamos en un peligro todavía peor porque no podíamos tomar una acción contundente contra eso que nos arriesgaba. Entonces, de la misma manera, chicos, probablemente tú te sientas tentado el día de hoy a decir, no, Bosco, claro que no, nada de eso, yo no tengo ningún problema de lo que tú me estás comentando. ¿Sí? Pero te invito a que resistas esa tentación de deslindarte de la responsabilidad y hagas una evaluación sincera de lo que ya te dije. ¿Sí? Olvídate de culpar a otros, olvídate de decir, no, a mi vecino sí le pasa. Olvídate de eso, porque al final el efecto que esto va a tener en tu vida va a ser real. Acuérdate que puedes evadir tus responsabilidades. Puedes, muchas personas lo hacemos, pero no puedes evadir los efectos de evadir tus responsabilidades. ¿Sale? Entonces, con eso, con eso terminamos, chicos. Abro ahorita el momento para contestar dudas si las hay.